¿Y si te dijera que la NASA descubrió algo en los años 70 que cambió para siempre su comprensión de cómo funciona la conciencia humana? Pero decidió clasificar esa información inmediatamente. No estoy hablando de extraterrestres ni de conspiraciones sobre la Luna. Estoy hablando de algo mucho más inquietante. La NASA descubrió que la conciencia de los astronautas cambiaba de manera fundamental e irreversible después de estar en el espacio. Y esos cambios coincidían exactamente con lo que un científico mexicano llamado Jacobo Greenberg había predicho años antes con su teoría sintérgica. Cuando intentaron entender qué les estaba pasando a sus astronautas, cuando buscaron el marco teórico que explicara estas transformaciones de conciencia, encontraron el trabajo de Greenberg. Y lo que descubrieron los aterrorizó porque la teoría sintérgica no solo explicaba qué les pasaba a los astronautas, revelaba algo mucho más profundo y peligroso. Revelaba que la conciencia humana no está confinada al cerebro, que opera a través de un campo que trasciende el espacio físico y que bajo las condiciones correctas, ese campo puede ser accedido directamente de maneras que harían obsoletas todas las tecnologías de comunicación que controlan el flujo de información en nuestro planeta. Pocos años después de que la NASA clasificara esta investigación, Jacobo Greenberg desapareció sin dejar rastro. ¿Coincidencia? ¿O consecuencia? Comencemos por lo que la NASA no puede negar públicamente porque demasiados astronautas lo han reportado. Se llama el efecto de perspectiva general, o Overview Effect en inglés. Cuando los astronautas ven la Tierra desde el espacio por primera vez, algo cambia en su conciencia de manera profunda e irreversible. No es solo asombro estético, es una transformación perceptiva fundamental. Los astronautas lo describen consistentemente de maneras similares. Un sentido abrumador de que las fronteras entre naciones son ilusiones arbitrarias. Una comprensión visceral de que toda la vida en la Tierra es un organismo único interconectado. Una disolución del sentido de separación entre ellos mismos y el resto de la existencia. Y quizá lo más perturbador para la NASA, una pérdida de interés en las agendas políticas y militares que frecuentemente motivaban las misiones espaciales. Edgar Mitchell, astronauta del Apolo 14, lo describió así. De repente, desde detrás del borde de la Luna, en largos y lentos momentos de inmensa majestuosidad, emerge un brillante joya azul y blanca, una luz, delicada esfera del cielo cubierta de nubes, girando sobre un mar de negro terciopelo sin fin. Lleva un momento comprender que esto es la Tierra, nuestro hogar. Mitchell nunca fue el mismo después de esa experiencia. Dedicó el resto de su vida a estudiar la conciencia y fenómenos paranormales, abandonando completamente su carrera militar. Esto no es anécdota aislada. Astronauta tras astronauta reporta transformaciones similares. Y aquí está lo que la NASA no quiere que conectes. Estas transformaciones no son simplemente emocionales o filosóficas. Son cambios medibles en cómo opera su conciencia. Varios estudios clasificados realizados por la NASA en los años 70 y 80, algunos de los cuales fueron filtrados posteriormente, mostraban que los astronautas que experimentaban el Overview Effect exhibían cambios permanentes en su actividad cerebral. Específicamente, mostraban mayor coherencia entre hemisferios cerebrales, mayor sincronización de ondas en estado de reposo, y patrones que los neurocientíficos de la NASA no podían explicar con los modelos convencionales. Necesitaban un marco teórico que explicara cómo una experiencia perceptiva, ver la Tierra desde el espacio, podía producir cambios permanentes en la estructura funcional del cerebro. Y alguien en su equipo de investigación encontró el trabajo de Jacobo Greenberg y su teoría sintérgica. La teoría sintérgica propone algo que la neurociencia materialista considera herejía. Tu cerebro no genera tu conciencia. Tu cerebro es una interfaz, un mecanismo de sintonización que conecta tu conciencia con lo que Greenberg llamaba la latice, un campo fundamental de información del cual emerge toda experiencia. Piensa en ello como si tu cerebro fuera una antena de radio. La antena no crea las ondas de radio, las capta.
Ajustar la antena cambia qué estación escuchas, pero las estaciones existen independientemente de tu antena. Según Greenberg, tu cerebro funciona similarmente. Está sintonizado normalmente a un rango muy específico y estrecho del campo de información disponible, el rango que genera tu experiencia cotidiana de ser un individuo separado en un mundo físico sólido. Pero bajo ciertas condiciones, esa sintonización puede cambiar. Y cuando cambia, accedes a aspectos del campo que normalmente están filtrados. Experimentas lo que la gente llama estados expandidos de conciencia, experiencias místicas, disolución de fronteras entre tú y el resto de la existencia. Aquí está donde se vuelve inquietante. La teoría sintérgica predecía exactamente bajo qué condiciones ocurrirían estos cambios de sintonización. Una de esas condiciones era la remoción de los marcos de referencia espaciales habituales que tu cerebro usa para construir tu sentido de ser un individuo separado localizado en un punto específico del espacio. ¿Qué pasa cuando un astronauta está en el espacio mirando la Tierra? Todos los marcos de referencia espaciales que su cerebro normalmente usa para construir separación desaparecen. No hay arriba ni abajo. No hay cerca ni lejos, en formas que su sistema pueda procesar normalmente. El horizonte que define límites se curva revelando la totalidad del planeta. En ausencia de estos marcos de referencia habituales, el cerebro ya no puede mantener la sintonización estrecha que genera el sentido de ser un yo separado. La sintonización se amplía involuntariamente, y de repente el astronauta accede a aspectos del campo sintérgico que revelan la interconexión fundamental de toda la existencia. No es imaginación ni interpretación filosófica. Es cambio literal en qué rango del campo de información su conciencia está accediendo, mediado por cambios en cómo su cerebro está procesando información espacial. Cuando los investigadores de la NASA leyeron esto en el trabajo de Greenberg, tuvieron una revelación aterradora. Si la teoría sintérgica era correcta, significaba que la conciencia no está confinada al cerebro. Significaba que bajo las condiciones correctas, la conciencia puede acceder a información independientemente de los límites espaciales. Significaba que la telepatía, la visión remota y otros fenómenos que habían clasificado como imposibles eran no solo posibles, sino predecibles bajo el marco sintérgico. Y aquí está el problema. La NASA había estado investigando secretamente estos fenómenos desde los años 60. Los programas de visión remota, los experimentos con comunicación telepática entre astronautas, los estudios sobre si la conciencia podía afectar sistemas físicos a distancia. Todo esto había producido resultados que desafiaban la física convencional, pero que no podían explicar con modelos materialistas. La teoría sintérgica les daba el marco explicativo que necesitaban, pero también les daba algo que no querían. Les daba la comprensión de que si este marco era correcto, entonces la conciencia humana tiene capacidades que hacen obsoletas las tecnologías de comunicación y vigilancia que son fundamentales para el control social y militar moderno. Imagina por un momento qué pasaría si se demostrara científicamente que los humanos pueden comunicarse telepáticamente a través del campo sintérgico bajo ciertas condiciones. Las comunicaciones encriptadas se vuelven inútiles. La vigilancia satelital se vuelve irrelevante. El monopolio sobre flujo de información que los gobiernos y corporaciones mantienen colapsa completamente. O imagina si se demostrara que la conciencia enfocada puede afectar sistemas físicos a distancia, algo que varios de los experimentos de Greenberg sugerían. Las implicaciones militares serían catastróficas para el balance de poder existente, porque a diferencia de las armas convencionales, no puedes controlar quién tiene acceso a su propia conciencia. Entonces, cuando la NASA encontró que la teoría sintérgica no solo explicaba el Overview Effect, sino que también proporcionaba un mapa para desarrollar estas capacidades sistemáticamente, tomaron una decisión. Clasificaron toda la investigación relacionada, cortaron contacto con Greenberg oficialmente y se aseguraron de que ningún financiamiento gubernamental estadounidense llegara a su laboratorio. Pero había un problema.
Greenberg no necesitaba su financiamiento. Estaba operando independientemente en México con recursos modestos pero adecuados. Y seguía publicando, seguía refinando la teoría, seguía realizando experimentos que validaban predicciones sintérgicas. Uno de esos experimentos era particularmente amenazante. Greenberg demostró que después de establecer lo que él llamaba conexión sintérgica entre dos personas a través de meditación conjunta, cuando una persona era expuesta a estímulo visual en una habitación, la otra persona en una habitación completamente separada y electromagnéticamente aislada mostraba actividad cerebral correspondiente. No era transmisión de información a través de canales físicos conocidos. Era correlación instantánea a través del campo sintérgico. Las implicaciones eran obvias. Si puedes entrenar a personas para establecer conexión sintérgica intencionalmente, tienes comunicación que no puede ser interceptada, bloqueada o vigilada porque no viaja a través de espacio físico. Opera a través de un campo que trasciende limitaciones espaciales. Greenberg estaba trabajando en protocolos específicos para entrenar esta capacidad cuando desapareció en diciembre de 1994. Su laboratorio fue sellado, sus investigaciones confiscadas, sus estudiantes dispersados, y él nunca fue visto nuevamente. La narrativa oficial es que desapareció voluntariamente, posiblemente relacionado con problemas personales, pero la gente cercana a él reporta algo diferente. Reportan que en los meses antes de su desaparición había mencionado sentirse vigilado, que ciertos experimentos estaban produciendo resultados que sabía que no debía publicar aún, que había sido contactado por agencias de inteligencia de múltiples países interesadas en su trabajo. Y aquí está el detalle que nunca se menciona en las discusiones públicas sobre su desaparición. 2 semanas antes de desaparecer, Greenberg había sometido un paper para publicación que describía un protocolo específico y repetible para inducir estados sintérgicos que permitían lo que él llamaba acceso directo al campo informacional. Ese paper nunca fue publicado. Todas las copias desaparecieron, pero uno de sus estudiantes, que prefiere permanecer anónimo, logró sacar notas del laboratorio antes de que fuera sellado. Y esas notas describen algo extraordinario. Greenberg había descubierto que ciertas prácticas de meditación combinadas con retroalimentación de electroencefalograma podían entrenar a personas ordinarias para acceder a estados sintérgicos profundos en cuestión de semanas en lugar de años. Y en esos estados reportaban capacidades que deberían ser imposibles según física convencional. Capacidad de percibir información sobre eventos distantes sin input sensorial. Capacidad de influenciar sistemas físicos aleatorios con intención enfocada. Y más inquietante, capacidad de acceder a lo que describían como memoria colectiva, información que no podían haber adquirido a través de experiencia personal. Esto último es lo que probablemente selló su destino, porque si la conciencia puede acceder a información colectiva a través del campo sintérgico, entonces no hay secreto que pueda ser guardado completamente, no hay información que pueda ser monopolizada totalmente. El control sobre conocimiento, que es fundamental para todo sistema de poder, se vuelve imposible. Pero aquí está lo que los poderes que suprimieron a Greenberg no anticiparon. No pudieron suprimir la teoría sintérgica misma porque ya estaba publicada en journals académicos. No pudieron eliminar todos los experimentos que validaban sus predicciones porque habían sido replicados en múltiples laboratorios independientes. Y no pudieron borrar el hecho de que la física cuántica moderna estaba llegando a conclusiones similares desde una dirección completamente diferente. La teoría sintérgica no es especulación mística, es una interpretación científica rigurosa de observaciones que la neurociencia materialista no puede explicar. Y esas observaciones siguen acumulándose. Estudios modernos sobre meditadores avanzados muestran exactamente los patrones de coherencia cerebral que Greenberg predijo. Experimentos sobre entrelazamiento cuántico en sistemas biológicos
confirman que la no localidad cuántica que la teoría sintérgica requiere no solo es posible, sino que ocurre naturalmente en cerebros vivos. Investigaciones sobre el efecto placebo demuestran que la intención consciente puede producir cambios fisiológicos que desafían explicaciones convencionales, exactamente como la teoría sintérgica predice. Y cada año, más astronautas regresan del espacio reportando el Overview Effect, validando una y otra vez la predicción central de Greenberg sobre cómo cambios en marcos de referencia espaciales alteran la sintonización de la conciencia. La NASA puede seguir clasificando sus investigaciones sobre estos temas. Pueden seguir pretendiendo públicamente que la conciencia es simplemente un producto del cerebro, pero no pueden suprimir la experiencia directa de cientos de astronautas cuyas vidas fueron transformadas por acceder, aunque sea brevemente, al campo sintérgico que Greenberg describió. Y aquí está la ironía más profunda. Al intentar suprimir esta información, al desaparecer a Greenberg, al clasificar las investigaciones que validaban su teoría, las agencias de poder inadvertidamente confirmaron que la teoría sintérgica es correcta. Porque si no fuera correcta, si fuera simplemente especulación sin fundamento, no necesitarían suprimirla. Podrían simplemente ignorarla y dejar que se desacreditara sola. El hecho de que invirtieron recursos masivos en asegurar que esta información no alcanzara masa crítica, prueba que saben que es válida y, más importante, prueba que saben que si esta información se vuelve ampliamente conocida y aplicada, los sistemas de control basados en monopolizar información y limitar capacidades humanas colapsan. Entonces, ¿qué haces con esta información? Porque esa es la pregunta real. No es si la teoría sintérgica es correcta. Los datos hablan por sí mismos para quien quiera investigar. La pregunta es, ¿qué haces ahora que sabes que tu conciencia tiene acceso a un campo de información que trasciende tu cerebro individual? Primero, comprende que no necesitas tecnología sofisticada ni acceso a programas clasificados de la NASA para experimentar esto directamente. Las prácticas que Greenberg desarrolló son relativamente simples. Meditación enfocada en estados específicos de coherencia interna. Ejercicios de atención que entrenan tu conciencia para operar con menos fragmentación. Prácticas relacionales donde dos o más personas sincronizan sus campos de conciencia intencionalmente. Estas prácticas no son secretas. Greenberg publicó descripciones básicas en sus libros antes de desaparecer. Tradiciones contemplativas de todo el mundo han desarrollado métodos similares independientemente. La información está disponible para quien quiera buscarla seriamente. Segundo, reconoce que desarrollar acceso consciente al campo sintérgico no es entretenimiento espiritual. Es desarrollo de capacidades que sistemas de poder no quieren que poseas. Y cuando empiezas a desarrollar esas capacidades, cuando empiezas a experimentar directamente que tu conciencia no está confinada a tu cráneo, tu relación con autoridades externas cambia fundamentalmente. Ya no necesitas que expertos te digan qué es verdad porque puedes acceder a información directamente. Ya no necesitas que instituciones medien tu conexión con el conocimiento porque puedes sintonizar el campo que contiene todo conocimiento. Ya no eres fácilmente manipulable a través de control de información, porque tu fuente de información trasciende canales que pueden ser controlados. Eso es exactamente por qué la NASA y otras agencias clasificaron esta investigación. No porque sea falsa, sino porque es verdadera. Y la verdad hace que el control sea imposible. Tercero, entiende que esto no es llamado a creer ciegamente en la teoría sintérgica como dogma. Es invitación a experimentar directamente. Greenberg era científico, no gurú. Desarrolló hipótesis comprobables, diseñó experimentos repetibles, produjo resultados medibles. Puedes hacer lo mismo. Puedes practicar las técnicas que describió. Puedes notar si tu experiencia de conciencia cambia. Puedes observar si desarrollas capacidades perceptivas que no tenías antes. Puedes verificar por ti mismo si accedes a información que no deberías poder acceder según modelos convencionales.
Esa verificación directa es lo único que importa, no lo que la NASA dice o no dice, no lo que las autoridades académicas aceptan o rechazan. Tu experiencia directa es el único laboratorio que realmente importa. Y cuando suficientes personas hagan esa verificación directa, cuando suficientes personas desarrollen acceso consciente al campo sintérgico, algo inevitable sucede. Los sistemas basados en control de información pierden su poder. Las jerarquías basadas en monopolizar conocimiento colapsan. Las estructuras que dependen de mantenerte desconectado de tu capacidad perceptiva plena simplemente se vuelven irrelevantes. No necesitas derrocar gobiernos ni luchar contra la NASA. Solo necesitas desarrollar las capacidades que han trabajado tan duro para asegurar que no desarrolles. Y cuando lo hagas, el juego del control termina no porque lo destruiste, sino porque trascendiste la frecuencia en la cual opera. La teoría sintérgica no es solo marco científico sobre cómo funciona la conciencia. Es mapa hacia liberación de todas las limitaciones artificiales que sistemas de poder han impuesto sobre tu percepción. Y por eso Jacobo Greenberg tuvo que desaparecer. No porque descubriera algo falso, sino porque descubrió algo demasiado verdadero. Algo que, si es ampliamente comprendido y aplicado, hace que el control sea imposible. Tu conciencia no está confinada a tu cerebro. Nunca lo estuvo. Y ahora que lo sabes, la pregunta es simple. ¿Seguirás operando como si estuvieras limitado? ¿O desarrollarás las capacidades que siempre tuviste, pero que te convencieron que no existían? La respuesta a esa pregunta determinará no solo tu vida, sino el futuro de la especie. Porque una humanidad con acceso pleno al campo sintérgico es imposible de controlar. Y eso es exactamente lo que no quieren que sepas.